Yo voy a hablar de educar los deseos, ¿eh? Y esta reflexión que voy a hacer, bueno, pues la hago también complementando pues una reflexión que hice con el título de los deseos como ventana del cielo, ¿eh? Bueno, ¿de dónde venía esa reflexión? Hace unos años cayó en mis manos un libro que me pareció una joya, un libro que tiene como título Dioses rotos y como subtítulo Los siete anhelos del corazón humano, ¿eh? El autor es Gregory Popcak y la verdad es que me pareció, cuando lo leí, dije, pero vaya joya de libro, ¿no? Es un libro analiza los deseos que anidan en el corazón del hombre y descubre que en ellos eh, hay una huella de Dios. Hay una huella de Dios. Es más, la tesis del libro, la voy a resumir en 3 minutos, ¿eh? La tesis del libro es que detrás de los 7 pecados capitales, en el fondo, están los 7 anhelos que Dios sembró en el corazón del hombre. Pasa que luego, digamos, la distorsión del pecado, la acción del maligno, hizo que esos deseos se desfigurasen con esos pecados capitales, ¿no? Pero que en el fondo, detrás incluso, ¿no?, de esos pecados capitales, anida los deseos que Dios sembró, ¿no? Dios nos dio un deseo de plenitud, aunque luego el pecado hizo que esa plenitud pues deviniese en soberbia, ¿eh? Pero el deseo de plenitud era de Dios, y si es conducido por la humildad, llega a satisfacerse. Dios nos dio un designio de dignidad, ¿eh?, de tener dignidad, ¿no? Pero el maligno lo distorsionó en las envidias de los demás. Pero la dignidad es de Dios, y si cuidamos bien ese deseo de la dignidad, a través de la caridad llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de justicia. Así es como está escrito en nuestro corazón el deseo de justicia. Claro, el maligno lo deformó en la ira, ¿no? Pero, sin embargo, si seguimos ese deseo de justicia con paciencia, llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de paz, pero el maligno pues lo deforma en la pereza, ¿eh? Pero si nosotros seguimos ese designio de paz de manera diligente, pues llegamos, ¿no?, llegamos hasta Dios. Dios nos dio un deseo de confianza, de confiar en los demás. Pero el maligno deformó ese deseo pues buscando falsas seguridades, ¿no?, y cayendo en la avaricia. Pero sin embargo, en ese deseo de confianza que tenemos, si lo seguimos con generosidad, llegamos a Dios. Dios nos dio un deseo de bienestar, que el maligno lo ha deformado en la gula. Pero si vivimos con templanza, descubrimos que detrás de ese deseo de bienestar descubrimos a Dios. Y por último, Dios nos dio un deseo de comunión, de unión entre nosotros, que el maligno lo deformó en la lujuria, ¿eh? Pero si vivimos en castidad, descubrimos que detrás de esa comunión está el deseo de unión plena con Dios. Esta es la tesis del libro, ¿eh? O sea, Dios sembró en el corazón del hombre 7 grandes deseos, ¿eh? Aunque luego ha habido deformaciones, ¿no?, de esos deseos, pero continúan. Por mucho de que la condición pecadora los haya distorsionado, esos deseos continúan en nosotros. Esa es la tesis del libro, ¿no? Yo hablé sobre ese tema en distintos foros. Recuerdo que uno de los foros fue en San José de Costa Rica, ahí en un colegio de los salesianos, hablando de los deseos como ventana del cielo. Bien, luego hubo una religiosa, providencialmente, una religiosa llamada la hermana Sor María Avellaneda, que falleció hace unos 4 años, falleció en marzo del 2021, y Sor María Teresa Avellaneda, ella se puso en contacto conmigo y tuvimos los dos pues una amistad muy bonita, comentando cosas sobre la educación de los deseos. Ella era una gran pedagoga, ¿no?, una enamorada de la vocación educativa, educadora, y la verdad es que también gracias a ella, pues muchas reflexiones que ahora voy a hacer, pues gracias al diálogo que mantuvimos, pues hoy también las voy a compartir con vosotros, ¿no? Bueno, entonces voy al tema de educar los deseos.
A ver, lo primero que hay que decir, que es propio del ser humano estar lleno de deseos, porque el hombre ha sido creado en potencia, y entonces todavía está sin alcanzarla. Hemos sido creados para crecer, anhelando siempre alcanzar una meta. El hombre busca saciarse. Podríamos decir que el ser humano que no tiene deseos está espiritualmente muerto. El hombre se caracteriza por sus esperanzas, por sus deseos. Bien, frente a esto, frente a este reconocimiento del hombre lleno de deseos, hay dos peligros frente a los que tenemos que estar atentos, dos peligros contrarios. Por una parte, el de la antropología materialista, ¿no?, que reduce el hombre a sus deseos, reduce el entendimiento y la voluntad a los deseos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo que me apetece. ¿En qué creo? Nada, en lo práctico, ¿no?, en lo que me apetece. Y obviamente esa es una antropología materialista que no podemos aceptar, reducir la voluntad a los deseos. Pero también existe, por el lado contrario, existe un espiritualismo desencarnado, que no integra suficientemente los deseos humanos en la esperanza cristiana, corriendo el riesgo de que la esperanza cristiana sea abstracta y que no dé respuesta a los anhelos del corazón del hombre. Claro, y eso es propio de un espiritualismo desencarnado. Entonces, entre estos dos peligros, entre la antropología materialista y el espiritualismo desencarnado, quizás, hombre, es bastante más propio de nuestros días. Entre estos dos, ¿cuál de los dos es el que más extendido está hoy en día? Pues yo creo que sin duda la antropología materialista, ¿no? Pero, en cualquier caso, es muy importante tener una antropología realista y equilibrada, ¿no? Equilibrada. En lo que se refiere al posicionamiento que tenemos que tener ante los deseos humanos, hay fundamentalmente cuatro posibilidades. Cuatro posibilidades. Una es endiosar los deseos, que ese es el materialismo. Mis deseos son Dios. Ese es el primer riesgo, endiosar los deseos. El segundo riesgo, anular los deseos. Tenemos que anular los deseos, que el hombre no tenga deseos. Eso propiamente es el budismo que intenta buscar la felicidad anulando los deseos del hombre. El tercer posicionamiento, además de el materialista, el budista, el tercero es no endiosar, no anular, sino reprimir los deseos. Reprimir los deseos, que es, si queremos, la tendencia jansenista. Todos los deseos son malos. Luego, si todos los deseos son malos, hay que reprimir todos los deseos, ¿no?, para ser santo. Y claro, pues obviamente nosotros pensamos que ninguna de estos tres posicionamientos es el correcto. Los deseos ni hay que endiosarlos, ni hay que anularlos, ni hay que reprimirlos. Los deseos hay que educarlos. Hay que educarlos. ¿Qué es lo que hace la espiritualidad cristiana al integrarlos en la virtud de la esperanza? Aprender a purificar, encauzar e integrar los deseos en el proceso de la maduración humana y en el proceso de la santificación. Claro, esta es la clave cristiana, yo creo, ¿no? No perdamos de vista que las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña, que es el corazón del Evangelio, se presentan como respuesta a los anhelos del hombre. En Mateo 5,6 leemos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fijaros, no dice los que creen en la justicia, no, los que tienen hambre y sed, o sea, los que tienen deseos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, ¿no? Si observamos con detenimiento, comprobamos cómo Jesús invierte todo su tiempo en la educación de los deseos de sus apóstoles. Jesús educa los deseos de los apóstoles. No andéis agobiados por lo que vamos a comer o con cómo vamos a vestirnos.
cuando tienen deseo de destacar, de ser los primeros, no busquéis los primeros puestos, ¿no? El primero sea el último sea el primero. O sea, Jesús está educando los deseos. Dicho de otra forma, Jesús no ha venido solo a saciar los deseos del hombre, sino que ha venido a educarlos. A educarlos. Jesús no solo colma nuestros deseos, sino que los esclarece, y entonces te los colma. Pero primero tiene que esclarecerte tus deseos. Porque a veces eso que tú deseas, esa plenitud que tú deseas, no le tienes el nombre puesto adecuadamente a tus deseos. Te falta identificar ese deseo de plenitud que tienes, exactamente qué deseo es ese, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, recordamos todos ese pasaje en el que le ponen a un paralítico que le habían descolgado desde el techo de una vivienda, le ponen delante de Jesús y de repente, para sorpresa de todo el mundo, Jesús le dice: tus pecados quedan perdonados. A ver, que él venía a otra cosa, se supone, que él venía a otra cosa, que él deseaba la salud. ¿Y cómo es que Jesús le dice así de entrada: tus pecados quedan perdonados? Pues bueno, porque aquí va a comenzar, ¿no? Pues una educación en el corazón de ese hombre. Él pensaba, quizás, acaso, ¿no?, que su problema era su parálisis, pero Jesús le quiere hacer entender que hay otra parálisis superior, que es la del pecado. Ese anhelo que él tiene de poderse levantar de la camilla, en el fondo tiene que descubrir que detrás de él anida un deseo superior, que es el de la libertad, vivir en la libertad de los hijos de Dios, no ser esclavizado, no ser paralizado por el pecado. Entonces, repito, Jesús no solo ha venido para colmar los deseos, ha venido para enseñarnos a desear plenamente el bien, porque nosotros muchas veces no sabemos, o sea, nuestros deseos no identifican, no parten de un análisis verdadero, ¿no?, de cuáles son nuestras necesidades. Entonces tenemos que reflexionar en lo que significa educar los deseos. ¿De acuerdo? Vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué significa educar los deseos? En primer lugar, ¿qué significa educar? Educar, que es ayudar a convertir a alguien, ¿no?, en persona, en el desarrollo de su personalidad. Educar, en el fondo, es ayudar a descubrir la propia vocación. Educar es ayudar a descubrir lo que Dios quiere de nosotros, introduciéndole en la realidad, con amor y con clarividencia. Pero es ayudar a descubrir, fíjate, la vocación que Dios ha sembrado dentro de ti. Entonces, esta es la educación. Y se puede decir que la educación es la estructura del edificio y la cultura es la decoración del edificio. Algunos confunden la educación con la cultura. No, mira, la cultura es la decoración. Claro, un edificio luego tiene que ser decorado, pero hay algo que es antes que la decoración, que es la estructura del edificio. Entonces, la educación, el descubrir la vocación que Dios ha puesto en ti, eso es la estructura del edificio. Luego vendrá la decoración del edificio, que será la cultura. Aquí el problema está en que muchas personas no confunden educación con cultura. Y no, es otra cosa, ¿no? Entonces, es muy interesante, por cierto, descubrir cuál es la etimología del término de la palabra educar, que es una combinación de dos conceptos, que es transmitir y extraer. Por una parte, el término educar, del latín educare, significa criar, alimentar, nutrir. O sea, yo te transmito, te crío, te alimento. Eso significa la palabra educare en latín. Pero es que hay otra palabra que es educere, que es complementaria de educare. Educere significa literalmente sacar afuera, hacer salir. Entonces son dos etimologías muy complementarias, muy complementarias.
Educar es transmitir, te alimento, te nutro. Y educere es sacar afuera, hacer salir lo que tienes dentro. Es como la vocación de la partera, que te ayuda a dar a luz al niño que tienes en ti. Te ayuda a dar a luz a la vocación que Dios ha puesto en ti. Esta, digamos, doble etimología es muy luminosa porque nos ayuda a comprender cómo en la educación, por una parte, hay una transmisión de un testimonio, de contenidos, de enseñanzas, pero por otra parte es sacar a luz la vocación que Dios ha puesto en ti. O sea, es la llamada a la plenitud, descubrir la llamada a la plenitud que hay dentro de ti. Entonces, en la educación se juntan ambas cosas. Entonces, alguien dijo, ¿no?, que educar no es llenar un cubo, sino encender un fuego. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, a ver, no se trata de transmitir contenidos y contenidos, eso es cultura, no, pero educar es encender un fuego, es descubrir la llama que Dios ha sembrado en nosotros. Dentro de nosotros hay una llamada, ¿no?, a la plenitud que Dios ha sembrado en nosotros, y eso es lo que tenemos que descubrir. Por eso, ¿no?, educar no solo es transmitir, sino que también es ayudar a extraer fuera la vocación que Dios te dio. Y eso obviamente no se puede hacer sin educar los deseos y sin aprender a interpretarlos, a interpretar tus deseos. En resumen, ¿no?, digamos que educar es cautivar con argumentos positivos, entusiasmar con los valores, seducir desde los ideales excelentes, comunicar conocimientos, promover actitudes, es todo esto. Es todo esto, es una mezcla, combinación de información y formación. Todo esto es la educación, pero en mi opinión es muy importante partir de esa etimología que tiene una doble dimensión. La educación es transmitir, pero también es la vocación de la partera, que es ayudarte a sacar de dentro la vocación que Dios ha sembrado en ti. Bueno, entonces, para que esto pueda ser cierto, un capítulo importantísimo de la educación será hacernos conscientes de nuestros deseos y acompañarlos adecuadamente para llegar a integrarlos en la madurez de la persona, que no es otra cosa que el desarrollo de nuestra vocación. Para entender los deseos también es importante partir del conocimiento de nuestras necesidades básicas, ¿no? Si partimos del conocimiento de nuestras necesidades básicas, así entenderemos nuestros deseos, ¿no? Un autor que se llama Maslow, él dividió las necesidades básicas del ser humano en 6 capítulos. Están las necesidades fisiológicas: alimento, beber, dormir, descansar, necesidades fisiológicas. En segundo lugar, están las necesidades físicas y psicológicas. La necesidad de apoyo, de tener un ambiente ordenado, en paz. La tercera es las necesidades de pertenencia y de afiliación. Tener amistades, tener un grupo de pertenencia en el que me siento en familia, etcétera, ¿no? El cuarto está en las necesidades de reconocimiento. Todos necesitamos tener un reconocimiento también por parte de las personas queridas, porque eso funda nuestra autoestima también. Si no tenemos un reconocimiento de los demás, nos falta también una autoestima. En quinto lugar, también hay una necesidad de autorrealización, en la medida en que alguien pues, afronta problemas, resuelve problemas, va teniendo logros y eso le da una autorrealización, ¿no? Y en sexto lugar, dice este autor, ¿no?, Maslow, dice que la última necesidad, si la primera era la fisiológica, la última es la necesidad de trascendencia.
El hombre tiene una necesidad de trascendencia, de encuentro con Dios. Bueno, ¿por qué subrayo estas necesidades distintas? Porque así entenderemos también los deseos del hombre. Los deseos son el impulso que busca la satisfacción de estas necesidades. Es un dinamismo que busca nuestra plenitud, en cualquiera de estas 6 dimensiones. Los deseos actúan como un imán. Todos sabemos lo que es un imán. Un imán que nos atrae, ¿no? Son un anhelo de plenitud que nos impulsa hacia la satisfacción de nuestras necesidades. Por lo tanto, desear en sí mismo es algo bueno, ¿no? Y que alguien tenga deseos que sean fogosos, fuertes, es señal de salud psicológica y espiritual. En ese sentido, esa expresión, los deseos como ventana al cielo, es cierto, porque están puestos por Dios y el último deseo es el de la trascendencia. Ahora, doy un paso más. La clave está en distinguir y discernir. Distinguir y discernir. Porque, bueno, pues los deseos se dice que son tetradimensionales, ¿no? En 4 dimensiones, el biológico, el psicológico, el cultural y el espiritual. Y claro, son un poco distintos. No es lo mismo un deseo biológico que un deseo espiritual. Los deseos ligados a lo biológico suelen buscar rápidamente la satisfacción, comer, descansar. Y también los deseos biológicos también enseguida cansan. O sea, se satisfacen rápidamente, pero enseguida llegan al hastío, a la hartura. Sin embargo, los deseos que hacen referencia a lo espiritual, el deseo de amor, no es tan fluctuante, permanece siempre, va madurando. Y va madurando y tenemos que ir transformándolo de egocéntrico en oblativo. Y claro, que ese deseo de amor no sea egocéntrico, sino que llegue a ser oblativo, eso supone toda una vocación, toda una educación en el deseo, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una afirmación. Llegados aquí tenemos que hablar de que nosotros, los católicos, sabemos que partimos de un dato que es la herida del pecado en la naturaleza humana. Existió un pecado original que dejó la naturaleza herida. Y entonces en el ser humano anida una distorsión en sus deseos que le llamamos la concupiscencia, consecuencia del pecado original, que en sí misma no es pecado, pero sí es verdad que procede de él y que nos arrastra a él, que es una inclinación hacia lo que no construye, sino hacia lo que destruye. O sea, eso existe en nosotros. Y como no reconozcamos eso, pues tenemos un problema. Vamos a ciegas. O sea, que existen deseos negativos o deseos distorsionados que al final te impulsan a la negatividad. Por eso acordaros que en ese pequeño resumen que os he hecho, ¿no? Que os he hecho de ese libro, ¿no? Del libro de Gregory Podcast, de ese libro de Dioses rotos, los 7 anhelos del corazón, él habla de que es que Dios sembró 7 anhelos, pero luego el maligno los distorsionó en pecados capitales. Bien, pero los 7 deseos eran de Dios, eran de Dios. Entonces, esto es lo que explica que hoy en día, pues veamos a veces detrás de la palabra deseos, veamos muchísimas distorsiones. Esto es lo que explica que a veces hasta parece que le tenemos miedo al término deseos, porque casi es a veces sinónimo de egoísmos. Es como este mundo es una lucha entre los deseos de uno y los deseos del otro. Parece que en lo tocante a llegar a un acuerdo entre los deseos de los hombres, eso hay que hacer un pacto porque es una especie como de lucha de egoísmos. Asistimos en nuestra cultura a una exhibición de mediocridad, de exaltación de la vulgaridad, de personajes, ¿no?, que dejan patente pues, que en nuestra cultura a veces está
ciega sin percibir que los deseos humanos han sido distorsionados pues, por el pecado. Por lo tanto, partimos de ese realismo antropológico, de que existe esa herida y por lo tanto, seguimos pensando que Dios sembró los deseos en el corazón del hombre, pero hay que discernir, purificar e integrar esos deseos, ¿no? Lo propio de la naturaleza, de la espiritualidad, es discernirlos, discernir si son positivos, si son negativos, no correr el riesgo de obsesionarnos con nuestros deseos, ponerles una cierta distancia. Lo que diferencia un proyecto de vida de otro es la capacidad de manejar nuestros deseos, ¿eh? La capacidad de manejarlos. Eso es lo que marca un proyecto de vida, ¿eh? Por ejemplo, distinguir, yo a los chicos esto se lo suelo repetir muchísimo en las visitas que hago a los colegios, cuando me encuentro con los chavales, con los adolescentes, la importancia entre distinguir desear y querer, que no es lo mismo lo que me apetece que lo que quiero. A veces ya a los chicos les hago esta pregunta, ¿no? A ver, dime qué diferencia hay entre me apetece y quiero. Y te das cuenta de que hay una dificultad grande de distinguir me apetece y quiero. Pero de distinguir ambas cosas nos va la vida. Es que nos va la vida entre una cosa y la otra. Es tan importante, ¿no? Aprender a distinguirlo. El me apetece suele ser mucho más ansioso. Es un anhelo pasajero, esporádico, transitorio, ¿eh? Pero el querer es una determinación firme. Es buscar algo con una voluntad permanente, ¿no? Querer, a diferencia de desear solo, de desear, en ese sentido de apetecer, querer es verse motivado a hacer algo que nos hace mejores, nos eleva hacia planos superiores. Y aquí entra de lleno la voluntad, la palabra voluntad, ¿no? Que es una pieza clave que nos hace capaces, sí, a veces incluso de renunciar a lo inmediato. Yo renuncio a mis deseos inmediatos para tener un objetivo superior. Es la capacidad de aplazar la recompensa próxima inmediata, buscando bienes más elevados. Ahora me apetece esto, ¿no? Ahora deseo esto, pero, ojo, tengo que estudiar y me voy a sacrificar y ahora voy a posponer ese deseo que tengo de descansar, pues porque me toca estudiar y voy a hacer algo porque tengo que preparar un futuro. Bueno, eso lo hace la voluntad. La voluntad es elegir, Me quedo con esto y priorizo esto sobre lo otro, ¿no? Es verdad que en la práctica desear y querer aparecen mezclados. Mezclados, ¿no? Y no es tan fácil coger un bisturí y distinguir esto es deseo y esto es voluntad, no es tan fácil. Pero es importante aprender a distinguirlos, porque si no, estamos inmersos, fijaros, en una sociedad de consumo totalmente invasiva, que intenta venderte productos, creándote necesidades donde no las tienes. Fijaros, el consumismo se expande por la capacidad de crear deseos donde no hay necesidades. Eso es así, ¿eh? Estás creando deseos y deseos, madre mía, es una esclavitud, ¿no? Entonces, si uno no tiene una voluntad capaz de discernir, de posponer, etcétera, pues al final la sociedad de consumo va a hacer de nosotros pues un escaparate de todos los caprichos, de todos los deseos. Y vamos a ser súper manipulables, ¿no? Aquí la austeridad, la educación en la austeridad es importantísima, ¿eh? Para educar los deseos. Si no educamos la virtud de la austeridad, ¿sabes? Si no educamos la virtud de la capacidad de sacrificio, yo recuerdo que siendo un chavalito, pues yo soy de los que me educaron diciéndome que todos los días debía de procurar tener alguna pequeña renuncia. Mira, todos los días alguna pequeña renuncia a este capricho, al otro, mañana a esto, al día siguiente otro. Todos los días ejercítate
en ofrecerle a Jesús una pequeña renuncia. Pues le dejas a tu hermano el sillón preferido, haces lo otro, bajas tú. Claro, es tan importante el ejercitarte en esa renuncia, si no, acabas siendo esclavo de tus deseos, apetencias. Es tan importante educarse en la austeridad, y la austeridad es mejor con menos que con más. Si me puedo arreglar con menos, mejor. Así resumiría yo la austeridad. La austeridad es, a ver, discernir qué necesito. Si me puedo arreglar con menos, mejor. Claro, de esa manera, obviamente, educamos los deseos. Los educamos. Y vamos haciendo que se integren en una voluntad, ¿no? En una voluntad que busca el bien. Entonces, claro, desear sin más, sin educar nuestros deseos, es superficial, es ser esclavo de lo inmediato. Querer es mucho más profundo. Querer es mucho más a largo plazo. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que educar los deseos es forjar la voluntad, forjar la voluntad. Entonces, el problema está en la siguiente pregunta. ¿Cómo fomentar la voluntad para buscar lo que uno quiere? Cuando resulta que hay otros muchos deseos que nos sacan del camino emprendido y nos distraen, nos alejan, nos sacan del sendero, ¿no?, que conduce a la meta. ¿Cómo hacer esto? Yo daría sobre todo la siguiente respuesta. A ver, ¿cómo educar? Teniendo claro lo que uno quiere. O sea, parándote, deteniéndote, reflexionando, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la meta que persigo? Teniendo claro lo que uno quiere. Concretando al máximo el contenido de nuestros deseos. A ver, concreta. Porque a veces los deseos son difusos. A ver, concreta, en concreto. O sea, ¿qué es lo que quiero, no? Evitar la dispersión. Evitar la dispersión. Y también se educa, obviamente, ¿no? Se educa nuestra voluntad haciendo atractiva la meta. Si la meta que yo persigo es atractiva, eso me va a dar fuerza para educar mis deseos. Educar mis deseos. Algunos clásicos, ¿no? Algunos clásicos ponían la imagen de ese carromato. Todos hemos visto la película de Judá Ben-Hur, en ese momento en el que allí salen esos carros conducidos por el auriga, que tienen, pues no sé si son 4 o 6 corceles que empujan, ¿no? A ver, esos corceles, esos caballos, son imagen de los deseos o de las pasiones. Que es muy importante que el hombre tenga deseos fuertes y pasiones fuertes, si no el carro no tira. Pero claro, esos deseos, esas pasiones tienen que estar conducidas por la voluntad. Y el auriga, que se le llama, que es quien conduce ese carromato, ¿no?, sea Judá Ben-Hur o Mesala, tienen que agarrar fuerte ese carromato. Primero colocar bien los caballos, saber que este tiene que hacer pareja con el otro, tiene una tendencia a desviarse a la derecha, el otro tiene una tendencia a desviarse a la izquierda, y yo les tengo que colocar en su justo orden, porque si no estos se desbocan y se me va el carro, ¿sabes? Se me va el carro. Tiene que haber una educación. Yo pongo delante, que tire detrás, voy ordenando mis deseos y los voy guiando. Esa es la acción del entendimiento y la voluntad, que son los que tienen que guiar los deseos. Por lo tanto, es importante que los deseos sean fuertes, porque si no una persona es abúlica. Si no una persona, no tira con fuerza, o sea, es mediocre. Los grandes santos han sido corazones ardientes. Un Francisco Javier, madre mía, si era un corazón ardiente, ¿no? Pero, obviamente, aquí está la gran tarea, ¿no? La gran tarea de cómo se educa esto, cómo se educa. Ese es el gran ejercicio. Entonces, tenemos que mirar siempre
he dicho, ¿no? Teniendo claro lo que se quiere, concretando al máximo el contenido, evitando dispersiones, haciendo atractiva la meta, es decir, mirando siempre el horizonte con deseo, ¿no? Mirada inteligente, sublimando nuestros esfuerzos, no dándonos por vencidos ante las dificultades y ante los problemas. Este sería el método de educar nuestros deseos. Saber negar nuestros caprichos, vivir en austeridad, tener capacidad de sacrificio, capacidad de entrega, en todo amar y servir. Así se educan los deseos, ¿no? Y obviamente, dentro de esta educación de los deseos, hay un apartado muy importante que es dejarnos seducir por los grandes deseos y por los deseos más nobles. Yo haciendo un poco referencia a la película esta de Judá Ben-Hur, ¿no? Si os acordáis, allí hay una escena en la que dice, no, pon este caballo delante. Cuando están un poco preparando, dice, no, cuidado, este ponlo delante, este ponlo detrás. Es muy importante ver los deseos en qué orden se colocan. ¿En qué orden se colocan? Tiene que haber entre ellos un orden. Uno tiene que dejarse seducir por los grandes deseos, por los más nobles. Por los más nobles, ¿no? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y por ello en nosotros hay deseos muy nobles, que son un deseo de verdad, de belleza, de bondad. Y hay que descubrirlo, ¿no? Entre nosotros hay que distinguir entre deseos y superdeseos. ¿Y qué son los superdeseos? Pues uno tiene un deseo de lo heroico, de la excelencia. Y a veces cuando ves, por ejemplo, ¿no? Pues que un joven ve lo que está pasando, yo que sé, en Gaza, ¿no? Y dice, a mí me gustaría ser Médicos Sin Fronteras y estar allí. A mí me gustaría pues ser un misionero y estar en este lugar y ayudar a ellos, ¿no? Dedicar mi vida a aliviar este momento de sufrimiento. Ojo, atento a esos deseos, porque tú ahí estás tocando los deseos que Dios sembró en tu corazón. Esos superdeseos son quizás lo más auténtico que hay de la huella que Dios dejó en ti. Detrás de esos deseos anida el ser imagen y semejanza de Dios. O sea, yo creo que hay que distinguir entre deseos y superdeseos, ¿no? Que no es lo mismo también la esperanza con minúscula, perdón, en singular y con mayúsculas, esperanza, que las esperanzas. O sea, no es lo mismo el gran deseo, ¿no? Los grandes deseos que los deseos pues, más cotidianos o vulgares, ¿no? Entonces estos deseos están tocando la huella que Dios ha sembrado en nosotros, el deseo de amar y servir. Y tenemos que cultivarlos, porque cuanto más crecen estos grandes deseos, como decía San Agustín, como decía San Bernardo, más capacidad tenemos de recibir y de ensanchar los dones que Dios quiere darnos. Claro. Por eso todo suele ser tan importante, permitidme que haga una aplicación práctica, leer vidas de santos. Qué importante, por ejemplo, es en la educación de los jóvenes leer vidas de santos, porque claro, si tú lees vidas de santos, estás ensanchando tus deseos de entrega, de heroicidad, de hacer algo grande, de hacer algo bueno. Sin embargo, ahora, si resulta que... ¿Quién es tu número uno? Vamos a ver. Yo le suelo preguntar a los chavales eso, cuando los veo en el colegio. ¿Quién es tu número uno? Claro, si tu número uno... Vamos a ver, si tu número uno es un cantante, una actriz, un instagramer, un futbolista, si tu número uno es eso, a ver, entonces vamos a ser claro que no estás educando tus grandes deseos. No estás educando tus grandes deseos. Por eso es tan importante ver dónde pongo mis ojos. O sea, estamos llamados a ser seducidos por los grandes y nobles deseos. Y por eso la lectura de la vida de los santos es importantísima, para que nosotros arda deseos de plenitud. Es decir, la vida solo merece la pena para ser entregada por un gran ideal. Por un gran ideal, ¿no?
Y eso es discernir los deseos, purificarlos e integrarlos en la vocación a la plenitud, ¿no?, que Dios nos ha dado. Bueno, entonces, al final, es que entre todos los deseos, el deseo cumbre es el deseo de Dios, ¿sabéis? Es el deseo de Dios. El deseo de Dios anida en el corazón del hombre. De todo hombre, ¿eh? No solo de los creyentes, también de los que dicen que no creen en Dios. Cuando alguien anhela ser feliz, anhela a Dios aunque todavía no se haya enterado de eso. Detrás del anhelo de felicidad se esconde el anhelo de Dios. Entonces aquí hagamos dos afirmaciones. El deseo de Dios anida en el corazón del hombre. Por ejemplo, ¿no?, cuando leemos ese salmo, como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Salmo 42. Impresionante, como ese salmo remarca la sed de Dios. O el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene ansia de ti, está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Isaías 26:9. Mi alma te desea por la noche, mi espíritu en mi interior te busca. Mateo 5:6, que antes lo hemos dicho, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, ¿no? Bueno, existe por lo tanto un deseo de Dios en el corazón del hombre, pero también voy a decir una cosa que es muy fuerte. Existe en el corazón de Dios, anida un deseo del hombre. O sea, Dios desea al hombre igual que el hombre desea a Dios, ¿eh? Será un lenguaje metafórico, lo que queramos, pero es cierto, ¿no? Y también, por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos muchas expresiones, ¿no? Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. O Cantar de los Cantares 5, Dios. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Oigo a mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. O sea, Dios llama para que abramos. Dios tiene sed del hombre, igual que el hombre tiene sed de Dios. Y aquí está, ¿no? Y aquí está la clave de la educación última de nuestros deseos. ¿Sabéis que Madre Teresa de Calcuta, ella descubrió su vocación en esta palabra de Jesús, tengo sed? La palabra de tengo sed es la que escuchó Madre Teresa de Calcuta un 9 de septiembre de 1946, ¿no?, cuando dejó el convento de las Hermanas de Loreto, y escuchó que Jesús le decía, tengo sed. Que en el fondo tengo sed es lo que Jesús le dijo a la samaritana. Tengo sed de ti. Tengo sed de que tú tengas sed de mí. Fijaros, Dios tiene sed del hombre y tiene sed de que el hombre tenga sed de Dios. Y aquí estamos llegando un poco a la culminación de la educación de nuestros deseos. Por ejemplo, ¿no? Lucas 22:15. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. O sea, Jesús ha deseado celebrar la Pascua con nosotros. Con esta palabra, ¿no?, Jesús introduce la celebración de la Eucaristía. Y también nosotros ardientemente no estamos llamados a vivir la hora de nuestra vida, la hora para la que hemos sido llamados, la hora de entregar nuestra vida, ardientemente deseado, ¿no? Bueno, por lo tanto, al final, fijaros, descubrimos que en los deseos hay una ventana al cielo, una ventana que nos descubren el deseo de Dios que anida en el corazón del hombre y el deseo del hombre que anida en el corazón de Dios. Jesús nos desea, Jesús nos espera. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros tenemos verdaderamente deseo de Él? ¿Sentimos en nuestro interior el impulso a salir a su encuentro,
anhelamos su cercanía, ser uno con Él, ¿eh? O somos más bien distraídos, indiferentes, ocupados en cosas intrascendentes, ¿no? Creo que aquí hay una gran pregunta, ¿no? Sobre qué anhelas, qué deseas. ¿Quieres hacer un retrato de una persona? A ver, mira sus deseos. Mira sus deseos. Y describiendo sus deseos, vas a ver, ¿no? ¿Dónde está? Porque podría ser, mira sus palabras, ya, pero las palabras que diga una persona te pueden llamar a engaño, ¿eh? De hecho, dice Jesús, haced lo que dicen, no lo que hacen. Bueno, las palabras pueden llamar a engaño. Conocer a una persona verdaderamente es conocer sus deseos. Dime lo que anhela, dime lo que sueña, dime lo que suspira, ¿no? Y entonces, de hecho, a los niños no se les suele decir, a ver, formula 3 deseos, ¿qué 3 deseos pedirías? ¿No? Bueno, también podríamos hacer nosotros eso. Si a mí me pidiesen, ¿no?, formular 3 deseos, ¿cuáles serían los deseos que yo formularía? Ese es un verdadero retrato de mi vida. Es un verdadero retrato. Entonces estamos llamados, ¿no?, a descubrir en los deseos la ventana al cielo. Pero para eso hay que educarlos. Hay que saberlos discernir, para jerarquizarlos, administrarlos con mirada inteligente. Hay que saber esperar, distinguir entre el envoltorio del deseo, que es la ilusión, el envoltorio, y el contenido del deseo, que es el trabajo, es el amor y es la entrega. Porque a veces nos quedamos con el envoltorio, ¿sabes? Nos quedamos con el envoltorio del deseo. Un momento, un momento. Aquí lo importante no es el envoltorio del deseo, es el contenido del deseo. Y para eso se requiere ese camino, ¿no? Ese camino de purificación, y poner todo lo que deseamos en nuestra vida, todo lo que es bueno, todo viene de Dios, todo deseo santo viene de Dios. Pero es muy importante que todo lo pongamos en conexión con Dios, porque Dios no viene a quitarnos nada, sino a darnos todo. Entonces, otra cosa muy importante es conexionar nuestros deseos. No que yo tenga montones de deseos, pero que no están conexionados, ¿sabes? ¿No? Y están como son yuxtapuestos, uno encima de otro. Este es un piso, el siguiente piso, el cuarto piso, quinto piso, sexto piso, pero no hay escalera que una los pisos, ¿sabes? No. Los deseos tienen que estar todos conectados entre sí, porque de alguna manera están finalizados en el deseo de Dios. Mi deseo de cultura, mi deseo de belleza, mi deseo de salud, mi deseo de... todo, en el fondo, tiene que estar conectado con Dios. Conectado con Dios, sabiendo que el verdadero deseo es el deseo de plenitud, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, es cuando conseguimos que la persona no sea una caja de grillos, sino que esté integrada, que esté unificada, ¿sabes? Que nuestros deseos estén unificados, que sepamos hacerlos, saberlos, que esperen cuando tienen que esperar y que clamen cuando tienen que clamar, porque todos los deseos están conectados por un deseo máximo y sublime, que es el deseo de la unión con Dios. Bueno, y concluyo diciendo que esto, lo de educar los deseos, lo de descubrir que los deseos son la ventana al cielo, es muy importante para entender cómo el cristianismo sigue siendo significativo para el hombre de nuestros días. Y si el hombre de nuestros días conociese el Evangelio, le resultará absolutamente atrayente. ¿Por qué? Porque el Evangelio responde a sus deseos. Solo que él todavía no sabe verdaderamente cuáles son sus deseos, los tiene que purificar, los tiene que descubrir, ¿sabes? Pero digamos que esto es muy importante, porque si no, de lo contrario, ¿qué dice el cristianismo? Cosas que no van con mis deseos, ¿sabes? Como si la religiosidad fuese para personas que tienen una sensibilidad determinada, pero yo tengo otros deseos distintos. No, perdona. Tú, aunque no lo sepas, deseas a Dios.
y lo irás descubriendo. Y el Evangelio, Jesucristo, te va a abrir los ojos para descubrir, ¿no?, que detrás de tu deseo de plenitud, de felicidad, anhela el deseo de Dios. Y obviamente, ¿no?, también a nosotros nos va a hacer mucho bien el que, porque claro, los que desde hace muchísimos años, ¿no?, vivimos en la Iglesia el deseo de seguir a Jesucristo, también nosotros tenemos que educar nuestros deseos. A ver, que esto no es cosa de chavales adolescentes, que también nosotros tenemos pues una batalla de educación interior dentro de nosotros. Bien, lo dejo aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.